Baixapa peime xeremimboecuera, peime ponapa, peñe moranduveki. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis estudiantes? ¿Están bien? ¿Están estudiando? Bueno, hoy tenemos la clase número 6, ñeteva. Clase número 6 de verbos. Estos verbos son muy particulares, muy especiales porque lo utilizamos en la conversación cotidiana. Ellos son el verbo me, que es un verbo aireal que necesita la partícula i antes de la raíz. Esta es la raíz del verbo. El verbo i y el verbo jae. El verbo me es el verbo estar del español. El verbo i es el verbo estar y haber del español y jae es el verbo ser. Acá tenemos los pronombres personales. She, de, jae, ñande, ore, pe, jaecue. Y las partículas prefijas de número y persona. Are, o, ña, porque me tiene la M, por lo tanto es nasal. Entonces acá ña, ro, pe, o. Y luego le coloco la partícula prefija i porque es un verbo aireal. Necesita la i. Como verbos, por ejemplo, co, aico, aiporú. Esos son verbos aireales, necesitan el prefijo i. Y luego se escribe el verbo. En este caso es me. Y ahí ya tenemos conjugado conjugado el verbo. Nos vamos al verbo i. El verbo i es el verbo estar o haber. Si nosotros queremos preguntar si hay algo en algún lugar, podemos preguntar, ¿mopa oipe celular? ¿Dónde está ese celular? ¿Mopa oimita? ¿Dónde están los niños o el niño? Y también se puede utilizar como el verbo estar. She ahí pona. Es como decir yo estoy bien. Bueno, para este verbo i escribí todos los verbos para cada pronombre. Solamente se le agrega las partículas de número y persona. Vamos a volver a repetir la partícula para número y persona. Para she, ¿cuál era? A. Para ande, re. Para jae, o. Para ñande, ¿qué tipo de verbo es? Nasal. Entonces, el ñande tiene que ir ña. Ore, ro, pe, pe. Jaecuera, o. Y ahí ya tenemos conjugado el verbo i, que es un verbo muy importante en guaraní porque es el verbo estar y haber. Bien, el verbo ser se conjuga todas las personas de la misma manera. She, jae, de, jae, no importa que se repita, acá es pronombre personal, tercera persona y acá es un verbo. Ñande, jae, ore, jae, pe, jae, jaecuera, jae. She, jae, Hilda, boejara, guarani, megua. De, jae, temimboe. Y así podemos ir diciendo el verbo ser. Yo soy profesora. Tú eres estudiante. She, jae, boejara. De, jae, temimboe. Yo soy profesora, tú eres estudiante. Ne, ko arape yahecha ko ambos hapu ñeteva. Ñambo bateva era ikatu hanguaisha ñañomongue tapona guaranime. Este día vimos estos tres verbos muy importantes del guaraní para poder
poder iniciar conversaciones en guaraní. Ahuille PM.